¿Cómo le va, amigos? Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de fijar una posición en la economía respecto sobre todo de los últimos acontecimientos, tanto sanitarios como económicos. Están llegando los 150 días de encierro, con aperturas parciales y vueltas a cerrar o a inflexibilizar las salidas, y esto hace de que la situación no solamente anímica, psicológica de las personas, sino la economía. Hay mucha gente que no pudo trabajar en estos 5 meses. Hay dos sectores, sobre todo lo vinculado al turismo, todo lo que es lo que tiene que ver, digamos, con toda la parte gastronómica, toda la parte de hoteles, y además todo el cuentapropismo. Realmente sectores que han sufrido mucho, muchos de ellos no han podido, como les decía, desarrollar su actividad. Y bueno, hagamos el esfuerzo, siempre decíamos hagamos el esfuerzo. Resulta que estamos en este momento haciendo una evaluación sanitaria. En cantidad de contagiados estamos quinto en el mundo, quinto. O sea, somos el quinto país con más contagiados en el mundo. Y bueno, tomemos la cantidad de fallecidos, noveno, o sea, toda esa chance que nos dio la propia enfermedad, el virus que atacó primero a Europa, y tuvimos tiempo como para poder hacerle frente, incluso como no estaban dadas las condiciones sanitarias a efectos de organizar la parte sanitaria por falta de presupuesto económico, sector que ha sufrido no solamente antes de la pandemia, sino que ya es un sector bastante olvidado por todos los gobiernos. Y eso nos llevó a no solamente a organizar la parte sanitaria, sino también a un encierro, digamos, a una angustia, en muchos casos, una desesperación de gente que no podía trabajar. Vamos a ver en la última parte una comparación con un país vecino, para que ustedes vean cómo han sido los resultados en esta situación. Cantidad de casos positivos y muertes desde el inicio de la cuarentena. Realmente, luego de estos 150 días nos estamos encontrando con la sorpresa de que cada día que pasa, o casi cada día que pasa, hay récord de contagiados o de muertes. O sea, es la peor parte de la curva, digamos. Estamos llegando al tope de la curva. Luego de pasar 5 meses. Entonces ahí está un poco el problema, ¿no? Además, como les decía, una economía devastada por no haber previsto abrir un sinnúmero de actividades que no tenían, digamos, una necesidad de estar cerradas y olvidadas, sino que más que nada, llevando adelante con protocolos claros, se hubiese podido salir adelante en muchos negocios, en muchos comercios, sobre todo, que se mantuvieron cerrados por una decisión oficial. Fíjense que la construcción cayó el 75%, la industria el 35%, y la desocupación está en el casi 20%. O sea, tomando en cuenta cómo estábamos y ahora, hay 2 de cada 10 personas sin empleo. La cantidad de negocios, de industrias, de empresas que cerraron, y con el consiguiente problema de no tener trabajo. El tema es que no avisoramos una salida inmediata. Vemos, por ejemplo, que no hay plan económico, como dijimos, no hay presupuesto, no hay un parámetro para tener una mínima idea hacia dónde vamos, cuál es la política que se está aplicando, qué tipo de medidas se espera que vayan a existir en los próximos días. Y esto hace que los inversores
extranjeros, que son los que nos van a dar el camino de salida para poder llegar a encontrar un final feliz o menos malo, ven que realmente no hay como les dije, no hay una situación que los seduzca, debido a que todos los índices, tanto aquellos que son forzados por la pandemia, incluso aquellos que eran, si se quiere, arbitrariamente cerrados por el gobierno, no se encuentra buenas e importantes salidas como para decir, bueno, acá tenemos este camino. No se puede tener aparte un Estado que pague ingresos a más de 9 millones de personas en forma indefinida. El gobierno no se puede hacer cargo de todas esas cuestiones. Obviamente que creyó que compensaba todo el tema de la falta de ingreso de la gente, pero está destruyendo el sistema económico. Ya vamos a ver el caso de otro país latinoamericano que tomó otro camino y está mucho mejor que nosotros. Fíjense que el doctor Roberto Labaña presentó un proyecto como para, más que proyecto, una propuesta superadora para poder salir adelante. Y ya salieron a criticarlo el abogado laboralista y exdirector de YPF, Héctor Recalde, acusándolo de gorilismo y extemporáneo. Lo mismo salió al cruce Hugo Yasky, ex líder de la CTA y actual diputado oficialista. Claro, como el proyecto tiene que ver con una presentación hecha por Macri, entonces no sirve. Seguimos con el tema de la grieta y eso hace de que todos pase por un control y se defina si es opositor o si es oficialista. Y ahí estamos sin propuesta superadora y que vayan en beneficio del país. Simplemente lo que se le interesa a unos y a otros es que sea el triunfo de un partido y no de todos los argentinos. Parece que el gobierno no cree necesario convocar a la oposición para consensuar un plan económico, así que las posibilidades de salida inmediata son bastante magras. Y fíjense que quiero comparar con lo que ocurrió en Uruguay. En Uruguay, como para pensar una alternativa de salida, el ejemplo de Uruguay. Luis Lacalle Pou, que es el presidente de Uruguay, tomó el criterio de una especie de sinfonía entre la parte de salud y la economía. Digamos, sintonía fina les diría, porque una coordinación de ambas. Es muy parecido Uruguay es muy parecido a la provincia de Córdoba. Fíjense que tiene casi la misma superficie, la misma cantidad de habitantes, 3,5 millones. En la capital de ambos, un país y en la provincia, hay 1.390.000 habitantes aproximadamente. Ahora, los casos de COVID también son similares, 960 en Córdoba y 987 en Uruguay, un poco más en Uruguay. Las muertes, sin embargo, son 39 muertes en Córdoba y 31 muertes en todo el Uruguay. Acá viene la diferencia. En Uruguay hay clases, en Uruguay se realizan shows, hay recitales, en Uruguay existe el transporte, están trabajando los gimnasios. La caída del PBI de Córdoba fue del 10%, en Uruguay del 3%. Ahí están las diferencias. ¿Qué hizo Uruguay? Bueno, ni bien se confirmaron 4 casos, allá por el 13 de marzo, se declaró la emergencia sanitaria. Y allí no se dictó una cuarentena obligatoria como acá, se apeló a la responsabilidad de los ciudadanos, sin asustarlos, ni generar caos, ni angustia en la gente, sin cerrarle la posibilidad de trabajar y sin generarle el cierre masivo de negocios. Como dijimos, tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes. ¿Qué hizo? Pidió, ni bien comenzó, digamos, la emergencia sanitaria, tiene muy buenas relaciones con los bancos internacionales, con el sector financiero, y pidió un crédito de 1.400 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Nada de emisión. ¿Qué otra cosa hizo?
Bueno, los ministros, los funcionarios y los legisladores se bajaron el 20% de sus ingresos y formaron lo que se llamó el Fondo del Coronavirus, que recaudaron 12 millones de dólares. Y se pidió solidaridad a los privados, a las empresas privadas, digamos a los uruguayos, para que se pueda hacer frente a esta pandemia. Se recaudaron 100 millones más de dólares. Bueno, con este capital, sin emitir, repito, sin emitir, le está haciendo frente al coronavirus. En mayo ya estaban trabajando casi todos los sectores de la economía. Ya se está hablando de lo importante que son los protocolos uruguayos para las clases que se están dictando casi normalmente en este momento. Hay distanciamiento físico y responsabilidad individual, no distanciamiento social, porque el distanciamiento social termina perjudicando a la persona psicológicamente. Se usan tapabocas, alfombras sanitarias, alcohol en gel y tanto los músicos, los pasajeros, los alumnos, todo con distanciamiento físico, pero con la responsabilidad de cada uno. ¿No les parece que hubiese sido el camino más apropiado para salir adelante? La única parte que no me cierra es, primero, la falta de interés por la emisión, que acá se emitió terriblemente, la falta de solidaridad que tienen los funcionarios, los legisladores, tanto nacional como provinciales, con el connacional o coprovincial, porque no han donado absolutamente nada, y acá se han formado un fondo importante para hacer frente al coronavirus. Yo creo que ha sido el camino ideal. Lamento que un presidente como Luis Lacalle Pou no lo tengamos entre nosotros para que nos dé un ejemplo como lo está dando en Uruguay. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.